Bien, vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo, meditando en el libro de doctrina. Vamos a considerar la lección número 8, el hombre redimido. Bueno, como vemos en la Escritura, la redención fue planeada antes de las edades, o sea que no fue una idea nueva. Vemos el consejo divino, Hechos, capítulo 2 y el verso 23. Podríamos leer también el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Así que vemos que Dios ya tenía previsto desde la eternidad pasada este plan de salvación. 1 Pedro 1 y el verso 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y el versículo 1. Vemos que la vida eterna fue prometida. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Tito, carta de Tito y el capítulo 1 también. Tito capítulo 1 y el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Efesios capítulo 1 y el verso 4. El Señor Jesucristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Recién habíamos leído a Pedro y ahora vemos aquí al apóstol Pablo confirmando esta misma declaración. Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11 de este mismo capítulo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gracias al Señor por este plan. La redención, como vimos, fue anunciada de antemano. Justamente estamos viendo el libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo 15. Ahí vemos, vamos a leer igualmente, estamos familiarizados con esta porción. Vemos las dos simientes. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos a través de la Escritura permanentemente las dos simientes. La simiente de la serpiente, Mateo capítulo 3, Evangelio de Mateo capítulo 3 y el versículo 7. Mateo capítulo 3, verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira
venidera. Mateo capítulo 13 y el verso 38. Mateo 13 y el verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Voy a dar varias porciones para referenciar este tema, la simiente de la serpiente. Mateo capítulo 23, verso 33. Juan capítulo 8 y el verso 44. Ese vamos a leer. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otra referencia, Hechos capítulo 13 y el verso 10. Y primera de Juan, capítulo 3 y el verso 8. Así que vemos aquí las dos simientes. Aquí vemos la simiente de la serpiente. Y ahora vemos también la simiente de la mujer. Libro de Isaías y el capítulo 7. Habíamos visto hace poco al considerar este estudio. La promesa. Isaías 7 y el verso 14, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas, libro de Miqueas, capítulo 5, y el verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otras referencias, Mateo capítulo 1 y el verso 23. También tenemos otra referencia en Lucas capítulo 1, verso 31, y en Gálatas capítulo 3 y el verso 16, que podemos leer. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 4 y el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que como vimos, la redención fue anunciada desde el principio y la redención fue indicada. Vamos a volver al libro de Génesis, capítulo 3 y el verso 21. Vemos en las vestiduras de Adán y Eva en el principio. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Podemos contrastar con el capítulo 3 y el verso 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos el contraste entre las dos vestiduras. Uno nos muestra la justicia propia y en otra vemos en tipo el sacrificio del Señor Jesús por el derramamiento de sangre. La palabra redimir significa libertar a una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago. Repito, la palabra redimir significa libertar a una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago. ¿Qué personas y qué cosas fueron redimidas? Bueno, vamos a ver 6 personas o cosas que fueron redimidas. En primer lugar, Éxodo capítulo 6
Libro de Éxodo, capítulo 6 y el verso 5. Israel fue redimida. Éxodo 6, verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Éxodo 15 y el verso 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Segunda de Samuel 7:23 encontramos esta pregunta. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Deuteronomio 21 y el verso 8. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Así que vemos primeramente la nación de Israel redimida. Vamos a ver el segundo punto, los gentiles, Gálatas 3 y el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Otra referencia, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Y vamos a leer la tercera referencia en Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2 y el verso 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que aquí encontramos el segundo punto que abarca la redención. Tercer punto, el primogénito. Libro de Éxodo, capítulo 13 y el verso 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Números capítulo 3 y el verso 12. He aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Cuarto punto, el alma del ser humano. Salmo 34, 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Así que vemos aquí la redención del alma. Otra referencia para los que toman nota, Salmo 49 y el verso 8. Quinto punto, 1 Corintios capítulo 6 y el verso 20, la redención del cuerpo. Y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Así que
en quinto lugar vemos la redención del cuerpo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Sexto punto, la redención de la tierra. Levítico 25 y el verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Bueno, así aquí vemos los 6 puntos de personas o cosas que fueron redimidas. ¿De qué son o fueron ellos redimidos? Aquí vamos a ver 5 puntos más. En primer lugar, redimidos del poder de Satanás. Hebreos capítulo 2 y el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que aquí vemos el primero de estos puntos. Fuimos redimidos del poder de Satanás. Carta de Tito, vamos a ver el segundo punto. Con respecto al primer punto que acabamos de ver, como referencia puede anotar Job capítulo 6, verso 23 también. Ahora vemos aquí el segundo punto. Fuimos redimidos de toda iniquidad. La palabra iniquidad es sinónimo de maldad o malvado. Tito capítulo 2 verso 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que ese es el segundo punto, de qué fuimos redimidos. Como referencia para los que toman nota, Génesis 48 verso 16 y Salmo 130 verso 8. Tercer punto, vamos a ver nuevamente el libro de Gálatas. Gálatas en el capítulo 3. Fuimos redimidos de la maldición de la ley. Redimidos de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3 y el verso 13. Redimidos de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Capítulo 4 y el verso 5 de Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ahí encontramos el tercer punto, de que fuimos redimidos. Cuarto punto, redimidos de las enfermedades. Isaías 53, verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a dar otra referencia para los que toman nota. Job capítulo 33, verso 24, y Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Quinto punto, que habla acerca de que hemos sido redimidos del sepulcro. Primera de Corintios 15, verso 54, dice: y cuando esto corruptible
se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo cruel, liberados de ese aguijón. Muchas veces vimos ya la explicación de qué era este aguijón, cómo trabajaba este aguijón, que es algo natural, que se utilizaba para transportar caravanas de carros con poca gente. Se le aplicaba un elemento punzante a las narices de los bueyes. Entonces llevaban una caravana en una sola dimensión y el animal no se podía desviar por causa del aguijón. Y Pablo toma ese ejemplo aquí. ¿Dónde está el aguijón que nos conducía al infierno? Bueno, fue roto por Jesucristo. Ahora podemos escapar de esa caravana de derrota, donde toda la humanidad está esclavizada. Otra referencia para los que toman nota: Salmos 49 y el verso 15, y Oseas capítulo 13 y el verso 14. Gracias al Señor. Este es el resultado de la obra de la cruz. Lección número 9, el proceso de la redención. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3 y el versículo 13. El Señor Jesucristo es el Redentor. Dice, recién habíamos leído, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mateo capítulo 20 y el verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tito capítulo 2 y el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Voy a dar referencia para los que toman los apuntes. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 6. Hechos capítulo 7 verso 37. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y 19. Así que estamos viendo el proceso de la redención. Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. El mundo reconciliado con Dios, segunda de Corintios, esa es la provisión de Dios y también el deseo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Existe esta posibilidad, la provisión amplia de Dios a todo aquel que cree. Tan generosa es la propuesta y la provisión de Dios. Por supuesto sabemos que millones no van a aceptar, pero este proceso de redención es para toda la humanidad. Bueno, vamos a ver ahora otro punto con respecto a la redención. Cristo contra la raíz del pecado. Y vamos a ver varios puntos. La naturaleza del pecado. Segunda de Corintios, aquí mismo, el capítulo 5 y el verso 21. Él, hablando del Señor Jesús, no conoció
pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, eso habla de la vida de Cristo en nosotros, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mucho tiempo me llevó a entender esto. Ahí estaba en una lucha, hasta que el Espíritu Santo me reveló, que habla de la vida de Cristo en nosotros. No puede pecar. Así que si eso se revela, vamos a entender quién es el que fracasa en nuestra vida, Adán. Así que aquí vemos el primero de los puntos. Segundo punto, habíamos leído la referencia en 2 Corintios 5:21. Él fue hecho pecado. Él fue hecho pecado. Tercer punto, Romanos capítulo 8 y el verso 3. Él condenó al pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 6 y el versículo 10. Él murió al pecado. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hebreos 9 y el verso 26. El resultado de la cruz, Él quitó del medio el pecado. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Versículo 27 del capítulo 7 de Hebreos. Hebreos 7, verso 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Romanos capítulo 6 y el verso 7. Él fue justificado del pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra justificado en el griego es librado. La palabra librado. Él nos hizo libres de todo pecado. Romanos capítulo 6 y el verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 8 y el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que gobierna la humanidad, la ley del pecado y la ley de la muerte. Pero en Cristo hemos sido libres de esas dos leyes. Y esto es por fe, por creer. Gracias al Señor. Así que aquí vimos estos puntos, Cristo contra la raíz del pecado. Y ahora vamos a ver otra porción, Cristo contra los frutos o las andanzas del pecado. Libro de Gálatas, vamos a leer, Gálatas 1, el verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Él se dio a sí mismo para librarnos de la manifestación del pecado. Y aquí Pablo hace mención al presente siglo malo, hablando del siglo religioso de este tiempo. Así que la vida de Cristo no nos lleva a una vida de religiosidad, sino una verdadera libertad en el Espíritu. Así que vemos el segundo punto. Gálatas habíamos leído, pero vamos a volver a leer el capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él fue hecho maldición. Como referencia, Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Repito, Deuteronomio 21, versos 22 y 23. Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 24. Él llevó nuestros pecados. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Primera de Pedro 2, verso 24. En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que Él llevó nuestros pecados, como referencia para los que toman nota. Isaías 53, versos 5 al 8 y versículo 11. Él nos purifica de nuestros pecados. Hebreos capítulo 1 y el versículo 3. Hebreos 1 y el verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Él purifica. También encontramos la palabra expiación o purgar. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El Señor fue también la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciar, para los que toman nota, significa ser benigno o bondadoso, o aplacar por medio de la expiación. Por eso los pecados ya no son imputados. Él fue la propiciación. Voy a reiterar la idea de la palabra propiciar. Significa ser benigno o bondadoso o aplacar por medio de la expiación. Por eso los pecados ya no son imputados. El pecado es la raíz, los pecados son los frutos. Cristo llegó a ser la raíz misma y los frutos, y fueron imputados a Él. Gracias al Señor. Vamos a leer algo más, ya para ir finalizando. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Varias veces encontramos esta expresión: Él es nuestra propiciación. Voy a dar otra referencia para los que toman nota. Hebreos 2 y el verso 17.
Isaías 44, verso 22, Isaías 38, 17, Salmo 103, verso 12, Hebreos 8 y el verso 12 también. Cristo la propiciación por nuestros pecados. Y Miqueas capítulo 7 y el verso 19. Ese podemos leer ya para ir finalizando. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así fue la promesa de Dios para con Israel. Y nosotros también, los gentiles, somos beneficiados. Por último, 2 Corintios, volviendo a la carta del apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que aquí vemos el proceso de la redención. Y con la ayuda del Señor, la próxima lección es el valor de la redención. Pero hasta aquí no vamos a ver, ya la hora se fue, vamos a tomar un pequeño recreo. Que Dios les bendiga.